Para mí un gran honor presentar esta conferencia de alguien a quien yo admiro mucho, que es el profesor Víctor Samuel Rivera, un destacado filósofo de nuestro país, quien además cuando uno está en el extranjero y le preguntan qué filósofo está haciendo un trabajo importante, en el cual también deje patente su visión católica y contraria a todos los falsos valores de la modernidad, podemos decir que esa persona es el profesor Víctor Samuel Rivera. Así que realmente me siento muy honrado que él me haya permitido ahora presentar esta conferencia, además de estar dentro de un lugar tan realmente respetable como es la casa donde vivió el historiador y diplomático el doctor Raúl Porras Barnechea, delante de cuyo cuadro nos encontramos ahora, y por supuesto el tema de la conferencia, que es don José de la Riva Agüero y Osma y la Universidad de San Marcos. Don José de la Riva Agüero es nuestro gran referente histórico, intelectual, para todos los que tratamos siempre de defender la posición de la Iglesia y de la obra que ella ha tenido, no solamente en el campo espiritual, sino dentro de la cultura del Perú. Así que, bien, no puedo dejar de decir que el profesor Víctor Samuel viene realizando múltiples investigaciones, sobre todo en el campo de la filosofía política, de la cual es especialista, ya que él es doctor en filosofía y además magíster en historia. Entonces, dentro de todo de toda la labor intelectual a la que se dedica el profesor Víctor Samuel Rivera, entre ellas además es miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía desde 1992, es autor de muchas publicaciones, más de 100 académicas, artículos, libros, reseñas históricas, reseñas críticas en la línea de la hermenéutica filosófica, posmodernidad, historia conceptual y filosofía moderna, impresas tanto en España, Argentina, Brasil, México, Colombia, Venezuela, Chile y Perú. Dedicó su tesis de doctorado al pensamiento de don José de la Riva Agüero y Osma, para lo cual recibió la beca de investigación de la Fundación Carolina. Así que, bueno, sin más, espero que disfruten esta conferencia, así que estaremos pues prontos a escuchar las palabras de don Víctor Samuel Rivera sobre don José de la Riva Agüero y Osma en la Universidad Mayor de San Marcos. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer de una manera especial a la Universidad de San Marcos, que me ha cedido este espacio para hacer la conferencia. Del mismo modo al Instituto Raúl Porras, la persona de su director, siempre es especialmente gentil y generoso conmigo. Y bueno, es un poco tarde, entonces quisiera comenzar el texto. No es mi costumbre, pero lo he redactado, lo cual significa que lo voy a tener que leer. Después, si el tiempo me permite, vamos a tener posibilidad de conversar, ¿verdad? Con ustedes. No sería inconveniente mientras tomamos el horario. Como les dije, voy a hablar sobre José de la Riva Agüero en la medida en que está vinculado con la Universidad Mayor de San Marcos. Es un tema suficientemente abierto e interesante para llevar a cabo esta actividad académica en este recinto. Los periódicos de París seguían con interés el viaje del joven intelectual peruano. Iba hacia el Cusco desde el sur, por Arequipa, donde estaba tomando el tren. Iban con él Raimundo Morales de la Torre, Manuel Gallagher y Mansueto Canamaro. Un paje se ocupaba de ayudarlo con sus trajes, el aseo, la comida y las maletas.
Tenía 26 años y había terminado ya de componer su tesis para el doctorado en jurisprudencia. Era doctor en letras desde 1910 y gozaba desde los 19 años de una ganada fama internacional, a la vez como erudito y pensador político. Se hallaba incluido como uno de los editores de la Enciclopedia Universal de Escritores Famosos, que publicaba entonces en Madrid la condesa de Pardo Bazán, amiga de Ricardo Pardo. Ocupaba allí un lugar juntamente con Rubén Darío y Miguel de Unamuno, con Marcelino Menéndez Pelayo y otros grandes nombres de las letras hispanoamericanas y mundiales del 900. Desde los 18 años era miembro de la Sociedad del Ateneo de Lima, entonces el lugar de concentración de los intelectuales de la ciudad y de la que formaban parte los doctores Pablo Patrón, Javier Prado, Alejandro Deusto y otras destacadas personalidades de las letras universitarias peruanas. A esa edad tan precoz, había redactado ya un estudio sobre el tercer marqués de Vista Florida, o también José Baquíjano y Carrillo, según la preferencia del autor. Texto muy apreciado que sería reimpreso varias veces. Muy posiblemente desde antes, incluso desde el colegio, venía estudiando la obra de Inca Garcilaso de la Vega, sobre quien desde 1906 había publicado en 2 entregas un examen de la primera parte de los comentarios reales. Esta obra sería pronto reimpresa a cargo del Estado en forma de libro en 1908 y le valdría en el año 1916 ser nombrado profesor de la Universidad Mayor de San Marcos. Pero era entonces junio de 1912. José de la Ribagüero iba con su mayordomo y unos amigos a conocer el Perú. En París se informaba al público de los avatares del viaje. El paseo por el Perú de 1912 se haría famoso por el tiempo y ha sellado el recuerdo social del Ribagüero, escritor y amante del Perú. Fue de Arequipa a Cusco y partió de allí con sus amigos y su mayordomo a Bolivia. En relato de Raúl Porras, quien tuvo testimonio del propio Ribagüero y otros circunstantes del viaje, hizo el recorrido desde Cusco hasta Bolivia 2 veces. Se trata de un pintoresco viaje que aún es posible realizar en tren hasta Puno y proseguir luego hasta La Paz por carretera. Hace una centuria se trataba de un desplazamiento verdaderamente meritorio. El viajero debía hacer la travesía penosamente a lomo de mula. El común de las personas que piensan en Ribagüero lo asocia con ese viaje, que ha quedado para la posteridad por unas notas que tomó en camino de regreso a Lima. Desde la salida del Cusco, donde está, tal y como yo lo he conocido, el Colegio de los Padres Salesianos, hasta el final de la ruta del tren a la costa desde Huancayo, justo al ingreso por Bravo Chico, teniendo a la izquierda el cuartel de la Pólvora. Se trata de un libro que salió con el título de Paisajes Peruanos, prologado por Porras en el año 1955. Pero este año es como la lápida sepulcral de su autor. Es la partida de difusión de su obra. Aunque Ribagüero, ese precoz adolescente que a los 18 años publicaba con los profesores de San Marcos para el Ateneo de Lima, fue uno de los más destacados intelectuales del primer tercio del siglo XX del Perú. Pero se convirtió de pronto en un romántico escritor de notas de viaje. El mismo joven cuyas travesías en los Andes se veían con expectación en París, pasó a ser en 1955 un literato de pluma feliz. Pero este de 1955 no es quien fuera incluido por la condesa Pardo Bazán como editor y autor en la Enciclopedia Universal de Escritores Famosos. Y no se publicitaba con interés en París los detalles de su viaje por consideraciones literarias, sino por la obra que, antes de 1955,
era inseparable de su recuerdo y hoy hemos olvidado. José de la Ribagüero no fue un literato, sino una personalidad del pensamiento social y la historia política. Antes que nada, Ribagüero fue un pensador de la política, que para él era lo mismo que ser un pensador de la nacionalidad. Fue en calidad de tal que sus viajes y sus actividades en las primeras décadas del siglo XX despertaban interés en todo el mundo. Y esto coincide con una intensa vida universitaria, con una entrega devota a la Universidad de San Marcos, que es así el contexto y la fuente tanto de la dirección de sus obras como de su fragua y su acogida. San Marcos es el horizonte desde donde hay que reconocer su interés y su valor histórico. José de la Ribagüero nació en el año 1885 y extendió su existencia intensa y grandiosa por etapas hasta 1944. Fue uno de los primeros, si no el primer pensador de la identidad nacional. Pensó el Perú como una nación cuya identidad se hallaba formada y que por diversos motivos que examinaremos quizá brevemente luego consideraba en riesgo. Y ese interés por el Perú, que era también un compromiso político, se transformó en fascinantes obras de interpretación social, fundamentalmente como parte de su carrera en San Marcos. Queremos recordarlo, por lo tanto, en relación con su vida universitaria. Ribagüero ingresó a San Marcos en el año de 1902 y extendió su vínculo con la universidad hasta 1919, en que abandonó el Perú bajo el concepto de refugiarse en España. Como era común pensar en aquel tiempo, España era la madre de los americanos. Aún se usaba la expresión América Española para referirse a lo que llamamos ahora América Latina. Y viajar a España en ese contexto no implicaba por ende la renuncia a la nacionalidad peruana. Pero lo fundamental es que ese viaje interrumpía el esfuerzo de forjar una vida por parte de alguien cuyo interés institucional debe haber sido especialmente intenso. Y en un sentido que históricamente resulta incuestionable, el vínculo con San Marcos era parte de la identidad social de nuestro personaje. Ribagüero tenía 2 doctorados por San Marcos y adicionalmente desde 1916 ostentaba el título de catedrático adjunto del curso de Historia Crítica del Perú, cuyo puesto titular estaba a cargo del profesor Carlos Vice. Hay que saber que los puestos de catedrático en San Marcos del año 900 eran vitalicios, y un adjunto, que era miembro por derecho de la plana de la universidad, podía hallarse en la triste situación de no poder dictar clases jamás. Ribagüero generó grandes expectativas cuando en el año 1918 dictó unas pocas lecciones del curso del que era adjunto, que se han perdido, que fueron muy concurridas y adquirieron notoriedad. Al parecer, el doctor Vice estuvo resfriado algunos días y no era de caer enfermo con mucha frecuencia. El viaje de 1919 al año siguiente tuvo muchos motivos que no es el momento de detallar aquí. Pero esta cátedra fantasmal de San Marcos, donde Ribagüero era profesor de ninguna cosa, debe haber sido una experiencia triste para un hombre que llevaba casi 2 décadas de compromiso universitario y que, a no dudarlo, sentía marchitarse su precoz talento mientras la universidad, dado que no dictaba clases, le encargaba en cambio modestas tareas administrativas. Es necesaria una precisión didáctica. Señalar qué y cuánto había hecho Ribagüero desde su ingreso a la universidad.
El Ateneo de Lima recogía intervenciones, comentarios de libros y artículos en su boletín, que es un testimonio precioso de la vida intelectual de la época, cuyo eje era la Universidad de San Marcos. Ribabueno, ya como alumno, publicó los textos sobre Vista Florida y el Inca Garcilaso allí, que era como publicar en la universidad misma. En 1905 mandó a la imprenta su tesis de bachiller de letras, Carácter de la literatura del Perú independiente. Al parecer, tenía la obra planeada desde el colegio, y las lecturas y referencias específicas que este libro hace son tantas y tan variadas que es fácil reconocer el arduo y denodado trabajo de años de un estudioso exhaustivo y diligente. Para el invierno de 1903, a los 17 años, tenía una buena parte de esa tesis ya escrita y prosiguió con ella con toda seguridad hacia fines de 1904 y la hubo terminada a inicios de 1905. Es una mezcla de filosofía social, psicología colectiva e historia literaria. Y ya que estoy siendo grabado, me voy a salir un poquito del libro que escribiré. En realidad es una obra magistral, es la obra más extraordinaria que es un autor y es una lectura que debería ser obligada a toda persona que tenga interés en la peruanidad. Como los posteriores, leemos su biografía dándole un significado exagerado a los paisajes peruanos, que es una obra literaria. Y es muy fácil pasar por alto que la de 1905, no importa lo que diga el título, no es una historia de la literatura durante la República, que parece entonces constituía apenas un lapso de 80 años. Los receptores del libro, los lectores del año 1905, tomaron el trabajo como una obra de sociología política, si es que se me permite esa expresión. No estamos solo ante el trabajo inaudito ante una adolescencia. Este libro constituyó un programa social y político cuyo núcleo era la idea de la nacionalidad peruana. Como vamos a volver a tocar ese tema en un rato, por ahora baste con eso. Es imposible describir la impresión que esta obra causó en la Lima del 900. En esa época, las tesis de doctorado de letras de San Marcos solían tener entre 30 y 80 páginas. Las referencias bibliográficas y de autores eran escuetas y al ojo del presente aparecen como modestos folletines. Tuve la tentación de traerles dos o tres de las tesis de esa época, pero no me alcanzó el tiempo para buscar dónde estaba. Pero si ustedes pudieran ver el texto de Ribabueno físicamente y vieran uno de los folletos de la misma época de los otros doctorandos, podrían darse cuenta de la diferencia. Ahora todos los libros son grandes. En esa época Lima producía libros chicos, seriedad, o llamaba libro a cosas que ahora nosotros vamos a llamar. Carácter de la literatura, tesis para graduarse apenas de bachiller, era un libro que no tenía nada que envidiar a una obra académica contemporánea de Francia. La tesis de 1905 fue el texto más influyente y poderoso del Perú de los siguientes 3 lustros. Su programa de nacionalismo y lo que hemos llamado por otra parte, quiero decir en otro texto que he escrito yo, tradicionismo, iba a ser el referente de ese mundo social pequeño que era el del Perú de su época hasta el inicio del régimen popular de Augusto Leguía en 1919, la causa oficial de la partida de Ribabueno a España. Carácter de la literatura, sin embargo, era el primero de 4 entregas académicas en formato de libro que llevó a cabo el autor a la imprenta en su carrera universitaria. En 1905, Ribabueno, ya bachiller en letras y con una tesis de doctorado pendiente, aparece en la revista universitaria, editada por San Marcos desde ese mismo año, como alumno de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, donde obtuvo varias veces reconocimiento por la excelencia de su vida académica. No solo era una segunda carrera, se trataba en realidad
de buscar un fundamento filosófico y político más profundo para la posesión de su libro del año 1905, que quizá el autor, tan inseguro algunas veces de su propio talento, aunque parezca mentira, era muy inseguro de su talento, podría haber considerado entonces insuficiente. Carácter de la literatura tuvo una composición de vasta influencia. Sus referencias básicas estaban en las ideas sociológicas de dos escritores españoles, Miguel Unamuno y Marcelino Menéndez y Pelayo, uno liberal y el otro tradicionalista, que en vida se llevaban muy mal entre sí. Ribagüero pretendió conciliar ambas posiciones con una doctrina ecléctica de la verdad, que había tomado del pensamiento social de Bartolomé Herrera. Se trataba, pues, en este libro de 1901, de un texto herreriano, con un dulce tono conservador. Como antes hiciera Herrera, que hay que notar, fue posiblemente el pensador político más original, más brillante de todo el Perú en el siglo XIX, y además maestro de 3 generaciones, por lo menos, en el siglo XX. Intentaba incorporar la tradición como un concepto social dentro de la perspectiva de la modernidad política, así como en sus consecuencias. Pero la tesis central estaba articulada sobre un plano específico. Esto es especialmente relevante y por eso estoy haciendo este énfasis. Eso que tengo que pensar. Intentaba mostrar que el Perú no era ni tenía por qué ser un país dependiente de otros países. Perú había sido una colonia española y subordinada a una metrópoli, pero desde el siglo XVIII se había formado una realidad histórica propia, en la que era posible una conciliación social ecléctica sobre la base de una realidad anterior. Eso es el resumen de lo que el libro significa. En el 900 eran famosas las tesis del periodista político y poeta Manuel González Prada sobre el Perú. Quizá no debía utilizar la expresión las tesis, porque entonces va a pensar que hacía libros, ¿no? En realidad escribía artículos en el periódico. Y cuando digo aquí tesis, quiero decir sus posiciones, sus ideas. Se trataba de una identidad republicana en proyecto, un país cuyo ideal se halla por hacer. Esa es la idea de González Prada. Como estamos acostumbrados a pensar hoy nosotros mismos, gracias a nuestros sociólogos, que incesantemente nos repiten. Carácter de la literatura proponía que se trataba de una concepción colonial de la identidad política, que hacía de la lectura del presente una deuda con una realidad que se había logrado en otro lugar, por ejemplo, en Francia. En el 900 se hablaba en términos de originalidad e imitación. Esta era una retórica sobre la nacionalidad y la cultura que iba a atravesar en todo el siglo XX, ¿no? Y que para nosotros es común a través de la forma de hablar de Augusto Salazar Borda. ¿Seríamos una nación original o teníamos que lograr nuestras expectativas sociales y políticas imitando a otros? Es difícil situarse en el tiempo para comprender lo vivas que eran estas preguntas en el ambiente social de la Universidad del 900. La retórica sobre la originalidad y la imitación tenía su fuente en la filosofía social francesa, en particular un libro que en esa época era extremadamente famoso, que se llamaba Les Lois de l'Imitation, de Gabriel Tarde. También se acusa en esto la influencia de otros autores decisivos del 900, como el psicólogo alemán Wilhelm Wundt, el filósofo Henri Bergson, Joseph de Maistre y Federico Nietzsche. Los dos primeros, es decir, Wundt y Bergson, autores que impuso en Lima a comienzos del siglo pasado el filósofo Alejandro Deusto, el más importante filósofo académico que en sus claustros tuvo las San Marcos del 900.
Deusto puso a la mano la versión completa de problemas políticos y sociales que la sociedad del XIX solía dejar a los dictadores y a los privilegiados. Lo voy a traducir. Es decir, volvió un problema filosófico, académico y social, digamos, que requería un inmenso esfuerzo mental, algo que hasta ese momento había sido de circulación pública, se convirtió en académico problemas que antes eran problemas políticos. No se puede comprender el carácter de la literatura sin referencia a un famoso libro de Hippolyte Taine, que se llama Historia de la literatura inglesa y de la literatura inglesa. De este libro tengo un ejemplar que fue propiedad de Francisco García Calderón. Tiene su sello, sus iniciales. Y también tengo otro que perteneció a Carlos Zavala Loaiza, ambos compañeros de carpeta de Rivabuena. Sí, se ha descubierto, encabeza Taine la extensa publicación en 5 volúmenes, que una obra literaria no es un simple juego de la imaginación, el aislado capricho de un cerebro audaz, sino una expresión de las costumbres que rodean la obra y el signo de un estado de espíritu. Cierro la cita. Esa es la primera página del primer tomo del libro de Taine. El autor expresaba esta posición vinculándola a la corriente romántica en el desarrollo de las ciencias históricas, ¿no? Que para los que han estudiado aquí filosofía, eso se llama historicismo. Entonces hacía referencia a eso, que ingresa aquí juntamente con las obras de Rivabuena. Toda historia, y quizás en particular la de los testimonios escritos de un pueblo, esta es la tesis de Taine que la estoy resumiendo, dicen de la personalidad y de la esencia de ese pueblo. Exhiben sus características más profundas y por lo mismo tienen una utilidad social y política. Rivabuena, desde ese punto de vista, pudo haber deseado integrar su conocimiento literario en una obra que fuera como la de Taine, que explicaba lo que entonces se consideraba la psicología de una nación. Esa expresión viene de Wundt, exponiendo el conjunto de los testimonios escritos y no solo la poesía y la prosa literaria. Quizá sea bueno hacer la anotación de que Hippolyte Taine escribió esta historia de la literatura inglesa para explicar las bondades del carácter inglés para elaborar una constitución. A él le preocupaba que Francia tuviera fenómenos violentos, revolucionarios cada cierto tiempo. Y entonces, un poco fastidiado por esa situación de inestabilidad, quiso referirse al espíritu político francés, que a él le parecía que de alguna manera estaba enfermo, a través de un espíritu saludable que era el inglés. Y para eso, con esa convicción de que el conocimiento de las obras literarias revela la psicología profunda de un pueblo, expuso toda la literatura inglesa, con lo cual no se refería a la literatura literaria, si me permite esa expresión, sino que se refería a todo lo que estaba por escrito en inglés, de tal manera que él hace acápites sobre lógica, filosofía, metafísica, ciencia, física, etc., de los últimos cuantos cientos de años del mundo inglés. Es una obra que a una persona normal, saludable, le debe tomar mucho tiempo, porque una obra que quería imitar ese modelo no podía seguirlo a la letra, porque entonces le hubiera tomado toda su juventud hacer. Por esa razón es que cuando habla de literatura, él se refiere solamente a las novelas y a los poemas, pero su intención en realidad era hacer el conjunto de todo lo que se había escrito. El estudio de la psicología de un pueblo pasaba por sus textos escritos, que a su vez revelaban la historia, la originalidad e incluso la agenda de ese pueblo. Entonces, estudiar la literatura de un pueblo significa entender la naturaleza de ese pueblo, y por lo tanto a uno lo hace más apto, más empático para poder llevar a cabo un programa de, ahora digamos, esta expresión que es tan desagradable en realidad, de desarrollo de ese pueblo. Y el que entiende mal el carácter de ese pueblo, entonces va a tener un carácter malo como agente de desarrollo, diciendo entre comillas, de ese pueblo.
Es decir, el que entiende mal el pueblo, con certeza, gerenciará mal ese pueblo, será un mal político. Y el que entienda bien, al contrario, viceversa, no será alguien que sea capaz, que esté mejor preparado para gerenciar, para mandar, llevar adelante el pueblo. Como había dicho antes, pero una obra como la de Tem era excesiva y difícil de lograr en un tiempo donde el conocimiento social de las obras peruanas era escaso y cada empresa en ese sentido era fundacional. Es decir, había que estudiar desde el principio, donde no había archivo, no había estudios previos. Esto permite comprender su siguiente tesis de letras: la historia en el mundo. Tengo 5 ejemplares, nunca me basta. Como el complemento y la continuación del libro de 1905. Este libro, sacado a la imprenta en 1910, ha llegado a la actualidad como la obra más decisiva de su autor y en su vida lo consagró, tal vez incluso a pesar de sí mismo, esa es mi opinión, antes como un pensador de la nación peruana, como un historiador, que es así como los profesionales del Perú lo conocen. O sea, cuando uno quiere hablar de Ribagüero de una forma distinta que como profesional en la historia, los mismos historiadores dicen que uno miente. Ribagüero seguía intentando ser un Tem peruano, pero la minuciosidad de su trabajo de historia comenzó a acentuar el aire académico de este. De tal manera que la historia terminó predominando en el futuro sobre lo demás, que eso no era la intención del autor. La intención del autor era complementar el libro de literatura con un libro de historia, porque al final la historia y la literatura tienen una cosa en común, que se basan en documentos escritos, que revelan el carácter del pueblo. Ribagüero compuso la historia en el Perú incorporando su estudio sobre el Inca Garcilaso, que ya he hecho mención, que es de 1906, cuando tenía 19 años o 20, con una exposición más vasta sobre textos de historia peruana hasta su presente, es decir, hasta 1910. Desde los cronistas de la conquista española, del Imperio Incaico, hasta las entonces cercanas obras de Manuel de Mendiburu y Sebastián Lorena. Interesado en la difusión de sus trabajos, corrigió esta vez un defecto de su primer libro, del cual sacó un tiraje de apenas 300 ejemplares, y que hoy debe ser reputado por eso como una preciosidad para los coleccionistas de libros peruanos. Esta vez sacaría de la imprenta 1000 ejemplares, que distribuiría entre los académicos del Perú, personalidades políticas, sociales y religiosas, y enviaría a los grandes expertos en historia e historia peruana en el mundo entero. Hace un par de años estuvo en venta en Francia un ejemplar firmado que remitió Ribagüero con dedicatoria afectuosa al historiador inglés Clement Markham. Era triste ver el precio de oferta del ejemplar firmado, rebajado varias veces en ausencia de comprador. Mientras redactaba la tesis de 1910, el genio de nuestro personaje deseaba a la vez obtener el título de abogado. Tuvo pensado un doctorado en ciencia política, pero esa especialidad fue suprimida por San Marcos mientras Ribagüero hubo asistido a sus primeros cursos. Por ello, hacia 1908, mientras abandonaba los textos de literatura propiamente dichos, se interesó por su cuenta cada vez más en la filosofía jurídica y política. Sobre la primera vio la luz su trabajo Fundamentación de los interdictos posesorios, de 1911, que le valió el grado de bachiller en jurisprudencia. Tenía en mente un juicio de herencia, que en realidad era un juicio de herencia de su familia. Es curioso porque no quería dinero, lo que quería eran unos escudos coloniales y unos muebles. Uno podrá sorprenderse que él quiera hacer juicio por eso, pero él no quería que se deteriorara el escudo de armas de ninguno de los marquisados, y por eso contrató a Javier Prado, que además había sido su profesor. Tenía en mente un juicio de herencia que encargaría a su antiguo profesor de filosofía, Javier Prado, que era entonces uno de los abogados litigantes más destacados de Lima. Y es así como llegamos a 1912. Ribagüero, quien no logró articular sus ideas filosófico-políticas con ninguna de las lecturas que encargó ex profeso desde Francia,
para obtener el doctorado en jurisprudencia, terminó componiendo un folleto de filosofía jurídica y política en donde plasmó ideas metafísicas de sí mismo, con el título Concepto del Derecho. Es decir, como no pudo plasmar sus ideas con la ayuda de nadie más, al final las acomodó como le dio la gana. Este folleto no dejó satisfecho a su autor, sin embargo, que hizo poca gana de él en el futuro, aunque sus contemporáneos lo apreciaron, con justa razón, como un complemento de carácter de la literatura. Yo no lo he hecho, pero quizá algún estudioso del futuro debería vincular el texto de 1905 con el texto del doctorado de Derecho, que en realidad, con toda justicia, es un texto de metafísica política. Y la intención de su autor era que este texto en realidad explicara o le diera un trasfondo más profundo a lo que él había escrito en 1905 y que a él le parecía superficial. Que por cierto no lo es, ¿no? Es el resultado de la inseguridad que creo que todo el mundo tiene. Los textos jurídicos, los textos jurídicos son ambos de naturaleza explícitamente filosófica. Ambos, en mayor o menor grado, son una metafísica del Estado y se hallan influenciados por el concepto de metafísica, esto quizá los ustedes filósofos que hay presentados pensará más, que se halla en los complementos del mundo como voluntad y representación de Schopenhauer o Schopenhauer, como sé, una lectura obligada para el sanmarquino del año 900. Schopenhauer y Nietzsche son lecturas tempranas de Ribagüero que posiblemente trajo del colegio, pero que en los libros de filosofía jurídica combinó una vez más con Tarde, Wundt y Merson, con certeza un soporte de la docencia de Deus. Y así llegamos al año en que, después de más de una década de docencia, de trabajo universitario imparable, Ribagüero se tomó las vacaciones con Morales y Carnaval para conocer la geografía y la gente de ese país cuyo pensamiento de la nacionalidad trataba de plasmar. El viaje al Perú tuvo intención de conocer el mundo andino, en el que situaba, como antes había hecho Hipólito Unanue, la raíz y el fundamento de la nación. Esto no lo estoy poniendo a propósito, ¿no? Porque aunque Ribagüero ha sido el hispanista más recalcitrante que hemos tenido, él nunca despreció lo andino, sino que acá no se le dio su lugar en el proyecto. Todos tenían su sitio, nadie estaba fuera. Anecdóticamente, sin embargo, hay que subrayar que este se produjo por la imposibilidad material de visitar Europa, viaje que el personaje tenía planeado para ese año y que hubo de aplazarse para el año siguiente por una cuestión de salud de su madre. Un vínculo intenso con París le abría la puerta de lo que entonces era la imagen social de la cultura europea, peruana y latinoamericana. Esto exige un desvío para hablar de la familia García Calderón, que a algunos de ustedes les va a gustar. Este es un chiste prolífica en el mundo intelectual de 1900, porque había más de un García Calderón, y cuya identidad, si bien se realiza en Francia, es a través de la universidad, su historia y los vínculos internacionales de eso. En París, desde 1906, vivía emigrada la familia de Francisco García Calderón Landa, rector de San Marcos en los primeros años del paso por sus claustros de Ribagüero, cuya casa, en triste estado, se halla al costado de la Plaza de Francia. Felizmente aún no se ha robado la placa que así lo atestigua. Lo que fue la biblioteca de Francisco García Calderón Landa es un depósito de papel. Es un horror. Su jardín que estaba lleno de flores, de verdaderas sabores de estacionamientos de discípulos. El rector García Calderón, que también había sido presidente del Perú durante la guerra con Chile y era notable intelectual y jurista, murió repentinamente en ese año de 1906. Fue luto para San Marcos y el Perú. Ribagüero, íntimos él y su madre de la familia del rector,
leyó en el sepelio el discurso de orden representando a los estudiantes de la universidad. El rector dejó varios hijos, dos de los cuales eran compañeros sanmarquinos y contemporáneos, Ventura y Francisco. Habían sido compañeros desde el Colegio Francés de la Recoleta, al que habían ingresado juntos en 1896. Íntimos amigos de su niñez, entraron con él a San Marcos, generando pronto allí, todos juntos, un auténtico revuelo en la vida universitaria. Eran talentos excepcionales y se vieron pronto los tres rodeados de la admiración de sus padres, así como de la sociedad chiquita que era la Lima de entonces. Y más aún, la San Marcos del 900, cuyos estudiantes entraban todos juntos, juntamente con sus profesores y los empleados, en la sala de grados. Francisco, el más precoz de los hermanos, se atrevió a publicar un libro de ensayos en 1904, de Líteres, para el cual el rector de San Marcos buscó el prólogo del famoso escritor uruguayo José Enrique Rodó, cuya obra inspiraría al 900, aunque no especialmente Ribagüero, debo decir, como suele decirse muchas veces, gracias a Luis Alberto Sánchez. Pero en este caso es un informe, en realidad Ribagüero se sentía molesto de que sus demás compañeros internacionales sí estuvieran de acuerdo con él. En 1907, Francisco publicó en París Le Perú Contemporáneo, un libro decisivo, premiado en París, cuya actualidad es aún digna de nota. García Calderón hizo allí una propuesta de nacionalidad, esto es interesante, que oponer a la de carácter de la literatura. Se hizo el libro expresamente porque estaba en contra de lo que pensaba Ribagüero. Entonces tiene a uno que era partidario del pensamiento de Rodó y uno estaba en contra. Ribagüero critica explícitamente a Rodó y a su manera de pensar el carácter de la literatura. Ventura y Francisco iban a ser las mentes representativas del Perú de su tiempo, con fama mundial, por lo menos mundial a nivel hispanoamericano y francés. Ventura, que sería postulado alguna vez al Premio Nobel de Literatura, no sé si era una idea de Ventura, ahora ya nadie se acuerda. Tiene su libro muy bonito que se llama Vale, reivindica la conquista española a su manera. Era en particular un entusiasta del proyecto social de carácter de la literatura frente al de su hermano y había defendido sus tesis entre los nacionalistas franceses, que debo decir son los ancestros tanto de Alliance Royale como del Front National. Son los ancestros de los dos. Y había difundido sus tesis entre los nacionalistas franceses, entonces muy poderosos en la política, tanto como en la academia. Ahora no son poderosos en la academia, pero hace 100 años sí eran muy poderosos. De allí que la prensa de París diera a la luz pormenores de un viaje a Cusco y Bolivia, de lo que de otra manera solo hubiera sido el exótico paseo de vacaciones de un joven millonario de América del Sur. La Universidad de San Marcos, hace una centuria mucho más que ahora, por diversas razones, acogía y era el nudo de los debates intelectuales de los peruanos. No solo ni principalmente era un espacio para la difusión de la actualidad de la cultura americana y europea, sino también para la peruana misma. Era una suerte de palestra en la que se hacía pública la investigación y el conocimiento social, que es lo que aquí nos interesa. Ahora, lo que pasa en San Marcos, digamos, siendo muy relevante, no es el nudo de la problemática intelectual nacional, en esa época sí. En San Marcos se resolvían los problemas, ahora se resuelve la ONG, no sé. Tras los títulos y las referencias españolas y americanas y francesas de los libros de Ribagüero, hay una agenda de debate profundamente local y nacional. Hay que regresar al carácter de la literatura, que es el texto más explícitamente polémico en el sentido que se viene subrayando. El texto de 1905 escondía una polémica local sobre la identidad del Perú y el concepto de nación, cuyo origen parecía provenir de Europa, ¿no? Porque hasta ahora
solo he mencionado un montón de franceses, entonces uno puede creer que se debatía aquí cosas francesas, pero eso es solamente una apariencia, como voy a tratar de explicar ahora. En efecto, debía relacionarse, y así lo hicieron los contemporáneos, con una discusión francesa entre el nacionalismo integrista, que era monárquico y católico, sostenido en la pertenencia social y la tradición de Francia, que enfrentaba la propuesta liberal de Ernest Renan, liberal y anticlerical republicano, que era todo lo contrario. En el centro se hallaba la interpretación social de la Revolución Francesa, de la que los integristas eran detractores y los liberales entusiastas. Hay testimonio explícito de Ventura García Calderón a este respecto, que desplaza el tradicionalismo francés a un discurso muy famoso hasta el presente sobre la nacionalidad alemana de Fichte. Por razones que quizá podemos conversar de todo. Este ambiente francés era el marco para una discusión social que rebasaba a la vez que atravesaba la universidad. Algo semejante al liberalismo de Renan había sido abrazado por Javier Prado, el profesor de filosofía cuyos oficios judiciales Ribagüero solicitaría alguna vez. Prado había introducido en la universidad el positivismo liberal y lo había volcado con la firme apariencia de un programa nacional que en gran medida la universidad adoptó como propio a finales del siglo XIX, debo decir. En 1894, el profesor Prado, entonces un joven brillante, y brillante expositor, dio el discurso de apertura del año académico con un texto que se llama Estado Social del Perú durante la dominación española. Había puesto Prado en clave sociológica y filosófica ideas que eran ya populares y conocidas gracias a un periodista que era extraño en la universidad, pero cuyo estilo de escritura cautivaba a muchos estudiantes. Se trataba de Manuel González Prado, para el 900 gestor de una fallida propuesta, sería mejor, del Partido Radical. González Prado tradujo a Renan en un contexto peruano popular y reprodujo la polémica francesa sobre la nación, adoptando el punto de vista de su autor. Prado hizo de González, esta parte que creo que les interesa, Prado hizo de González Prada la fórmula popular de un discurso de peso universitario. Es decir, sacó algo del periódico y lo convirtió en algo académico, que consagró en la academia un fenómeno de la prensa. Pero el común de los novecentistas de la universidad, con su profesor Alejandro Deusto a la cabeza, eran de criterio bastante diverso. Ribagüero daría, con carácter de la literatura, del punto de vista opuesto, que era suscrito por muchos también, en particular en el Partido Demócrata de don Nicolás de Piérola, que era amigo de la familia de su madre. Algún día sería la marquesa de Monterrey de Oeste. Detrás del discurso de González Prada, y por lo mismo de Prado, se hallaba la influencia social de Ricardo Palma. Palma, director de la Biblioteca Nacional, saqueada de la guerra con Chile, se había consagrado con un conjunto de artículos de periódico, esa es la verdad, que eran del gusto de muchos peruanos. Se trata de un libro que ahora lo conocemos como Las Tradiciones Peruanas. Quizá sin el consentimiento ni la voluntad de su autor, la verdad es que ahora que ya soy un poco mayor, no estoy seguro de si era sin la voluntad de su autor. Entonces, pienso que este tipo se reía un poco de la historia. Al final había sacado muchas más cosas de sus amigos, que eran prácticamente todos los descendientes de la nobleza española. No sé cómo esta persona era sencilla de origen, pero sus amistades regulares, tomaba el noche, etc., eran la mayor parte descendientes de la nobleza. Tengo la impresión de que algo de eso se le negó. Quizás sin el consentimiento ni la voluntad de su autor, esa obra, impresa ya entonces en España con éxito internacional, el equivalente de Barbarossa en 60 años, inspiró un sentimiento propio de nacionalidad que se instaló en la polémica que venía de Francia. El pasado peruano, y en particular su pasado español, aparece incorporado como elemento fundador del Perú.
El recuerdo del régimen antiguo, perpetuado en las prácticas religiosas y sociales, así como en sus monumentos, que ahora hay que buscarlos en el mapa, porque en esa época eran frecuentes, porque aún la ciudad no había sido destruida, aparece incorporado como elementos. El recuerdo del régimen antiguo, perpetuado en las prácticas religiosas y sociales, así como en sus monumentos, fue asociado pronto como una agenda de lo peruano, centrado en la gestión española del país. González Prada dedicó el ensayo más emblemático de su postura liberal para denunciar el significado ideológico y político de la interpretación social de la obra de Palma, a la que calificaba de retrógrada y de reaccionaria. Esta es la historia de la famosa Conferencia del Ateneo, que su autor pronunció con fines patrióticos e hizo imprimir con otros artículos de prensa e intervenciones en la obra que se llama Páginas Libres, que salió en París en 1894, curiosamente el mismo año del discurso universitario de Praga. Para un peruano de 900, ambos textos se entrecruzaban y formaban juntos un programa político, el de Renal, trasladado al panorama local. Frente a este programa, Ribagüero quiso configurar su postura contraria. Obviamente, si es que ustedes me han podido seguir en esta famosa y cansadora charla, para Ribagüero estaba claro que Javier Prado, González Prada, los dos eran unos imitadores del pensamiento francés, y por lo tanto estaban estableciendo una estructura colonial de pensamiento, el pensamiento colonial de Francia, como que habían importado de otro país problemas y soluciones que eran extrañas a la nacionalidad peruana. Y él pensaba, y eso se lo estoy adelantando porque viene después, que en cambio el pensamiento social que se derivaba de Palma era original, es decir, que era más representativo de la nacionalidad peruana que el programa de González Prada, y por lo tanto creía que Prado y Prada, en fin, publicaron el mismo año y tienen un nombre parecido, pero todo eso, para las personas que no creen nada místico, no tiene ningún significado. Era algo así como el caballo de Troya de un nuevo colonial. Y él pensaba que eso debía ser enfrentado y que la única forma de enfrentarlo a través del pensamiento. Frente a este programa, Ribagüero quiso configurar su postura contraria, rescatar a la vez el valor social de Palma, que era un amigo querido de su familia, y ofrecer una versión académica para el nacionalismo que los consumidores de las tradiciones encontraban en él. Es decir, darle una teoría a lo que la gente ya pensaba. No había nada equivalente a la fuerza y el estilo elocuente del pensamiento social de Prada en el mundo de la prensa, pero Ribagüero iba a plantear la respuesta a la traducción de lo que Prada había logrado en la universidad. En 1905, en la tesis de bachiller de un jovenzuelo de 19 años, el Perú fue testigo de un libro de envergadura académica que hizo posible articular un lenguaje social para una versión peruana del nacionalismo integral francés. Francisco García Calderón y su hermano Ventura, aunque hay testimonio de otros actores de la época que así también lo aseguran, creó el primer programa nacionalista peruano. Es aquí donde intervienen sobre este molde los aportes intelectuales de Deusto, quien hizo accesible al ambiente universitario positivista y liberal del 900 entonces lo más reciente del pensamiento social y filosófico de la Revolución Europea, lo que entonces llamaron todos estos peruanos y en general se conocía como segundo espiritualismo y también vitalismo. Y es así como el carácter de la literatura, el examen de la primera parte de los comentarios reales de Garcilaso, la historia en el Perú y otros textos menores de Ribagüero, estos incorporan la idea de la nacionalidad de las tradiciones peruanas en un espectro conceptual más amplio. Se trataba de un programa claramente opuesto a la influencia francesa que él consideraba extrema, en realidad el escrito era literalmente nefasto, en González Prada y Prada, y que creía eran coloniales, en el sentido de que integraban la nacionalidad peruana en parámetros de interpretación social ahistóricos y descontextualizados. Después, el apunte diría anatómicos. No había que juzgar la peruanidad desde la República, ni siquiera desde la independencia, sino desde una dimensión anterior,
que incluyera en ella y le diera sentido a las prácticas, instituciones y monumentos que representaban lo peruano. Y quizá haya que decir también lo criollo del Lima, que se entendía en función de las tradiciones. La idea de nacionalidad se enlazaba con esta obra tomada de Gabriel Tard sobre la originalidad social como algo opuesto a la imitación. Ser originales como realidad histórica y social era el presupuesto para toda nacionalidad, antes que cualquier otro criterio. Quiero decir que no se trata de criterio racial o de otra índole. Todo nacionalismo genuino debía fundarse en la capacidad para forjar un carácter original, esto es, propio, como opuesto a colonial o imitativo. Y la nación no podía ser objeto de proyecto, sino siguiendo las ideas de Tard y Wundt, como también de su traducción filosófica en el espiritualismo. Esa originalidad era un producto espontáneo, una realidad con qué contar y no una realidad por hacer, como pensaba González Prada, siguiendo a Renan o Prada. Y Ribagüero veía esa originalidad en las tradiciones peruanas mismas, que no solo eran un libro representativo del Perú, y no solo trataban de su realidad y de su pasado, sino que constituían un producto histórico espiritual único en el mundo literario hispanoamericano. Esto no lo he puesto aquí, pero los siguientes 50 años se escriben montones de textos análogos de países vecinos, que quieren también recuperar a través de la tradición que se convirtió en un género literario su propio pasado histórico, ¿no? Y eso ocurre en Ecuador, en Chile, en Brasil. Como un proyecto de mayor alcance, Ribagüero amplió el panorama de las tradiciones, insertando una historia que quiso iniciar de alguna manera con Garcilaso de la Vega, entonces un autor muy poco apreciado. Esto explica el temprano estudio sobre Garcilaso de 1906. Es conveniente afirmar que esto último es un mérito de Ribagüero. A inicios de 1920, Garcilaso era ya merecedor de una reedición erudita de sus comentarios reales, con observaciones del hoy tan injustamente olvidado historiador Horacio Urteaga, que estudió la genealogía de los emperadores incas. Ribagüero, por paradójico que parezca, reintrodujo en medio del mundo liberal y positivista al indio, al que la cultura universitaria del 900 y la obra de Prado trataban de raza inferior. Hizo del indio y del andino un estrato indispensable de la esencia de la nacionalidad, que él consideraba criolla, pero también mestiza. A Ribagüero le debe el Perú que Garcilaso, el príncipe mestizo, puesto que era príncipe, haya merecido un monumento en Lima, que está en la avenida que lleva su nombre. Las consideraciones sobre Garcilaso dentro de un proyecto integral de nacionalidad afectaron de manera definitiva la conciencia de la élite universitaria. En la década de 1910, demasiado aristocrática e internacional, casi francesa. A través de la reivindicación de este personaje que era Garcilaso, la perspectiva empática con el pasado que Palma había hecho descansar en el recuerdo social de la monarquía española, se abrió hacia los albores del recuerdo, que se internaba así en un horizonte que se perdía desde Garcilaso el Inca hasta la ausencia de la escritura. Esto daba un sentido inusual al motivo por el que Ribagüero pasara a formar parte de la plana docente de San Marcos en 1916. Aunque el carácter de la literatura era un libro polémico contra Prado, que en ese momento era el rector, es indudable que Ribagüero tenía el prestigio de la universidad por las consecuencias de sus libros, una de las cuales había sido reivindicar a Garcilaso. Ese año, nuestro personaje fue invitado por el propio Prado a dar una conferencia sobre Garcilaso, que es el origen de una de las obras más famosas de Ribagüero, que se llama El elogio del Inca Garcilaso, que ahora ya no se lee, se leyó durante 100 años, durante 80, que fue virtualmente su puesta de acceso
al estatus de docente en la universidad. Esta obra fue impresa primero en la revista universitaria, pero sería reimpresa innumerables veces durante la vida de su autor, en distintos países. Como puede verse parcialmente en la biobibliografía de Ribagüero, preparada por la profesora sanmarquina Ela Dumbartén, que cuántas veces habrá estado acá sentada ella en la revista Histórica. Esto dice mucho del aprecio general que el elogio despertaba. No era obra polémica como carácter de literatura, o sea que se podía soportar más. El nombramiento como profesor adjunto es especialmente llamativo porque Ribagüero había resuelto en 1915 fundar el Partido Nacional Democrático, que bajo un programa bastante moderno, redactado por escrito de manos del autor mismo, integraba el programa del Partido Demócrata, en cuyo ideario de comienzos de siglo, que yo tengo, está resumido el pensamiento de la autonomía real. Y consolidaba en la práctica aquello de lo que carácter de literatura había querido ser programa. La historia, sin embargo, iba a correr un rumbo bien diferente. José de la Ribagüero, ya estoy acabando, tengan paciencia, fue posiblemente el más original, el más sólido y el más creativo de los pensadores del 900. Y a no dudarlo, tuvo conciencia de ello, insertándose de este modo a sí mismo como gestor de la idea de la nación peruana. José de la Ribagüero Llosma participó en la Universidad Mayor de San Marcos en un periodo de extraordinaria vitalidad institucional. Una imagen detenida y feliz de la vida universitaria que conoció este sabio peruano puede ser leída en las memorias de Víctor Andrés Belaúnde, quien se detiene con cierto detalle en la vida de la universidad que acogió a Ribagüero, para referirse a su propia trayectoria desde su llegada de América a inicios del 900. También da una imagen generosa y colorida de cómo era la universidad el famoso folleto de Ventura García Calderón, Nosotros, publicado originalmente en 1936 y que sería reescrito luego de la muerte de Ribagüero. Incluye un paréntesis largo y triste lleno de quejas contra el amigo a quien había admirado tan profundamente. Tanto Belaúnde como García Calderón estuvieron entre sus más íntimos y cercanos amigos en la existencia peruana y limeña de nuestro personaje. Ambos, contemporáneos suyos, compartieron el derrotero y buena parte del destino de Ribagüero. Mientras redactaban sus libros, se quejaban con evidente fastidio en un artículo de periódico sobre los defectos que encontraba en la universidad. Se exigía una memoria excesiva. Es una queja incomprensible, porque él debe haber tenido la memoria más extraordinaria que jamás nadie haya tenido en este país. Él se aprendía de memoria de sus exámenes antes de redactarlos. Los profesores eran eternos en sus cátedras. Ella se estaba quejando porque no le daban trabajo. En realidad, es difícil explicarse por qué el hombre quizá más sabio y brillante que haya tenido San Marcos en su vida republicana no tuviera la posibilidad de prolongar el resto de su vida la pelea de 1902, la de 1905, la de 1910 o la de 1916. Pero Ribagüero, como todo ser humano, no se halla exento de errores. Quizá el más lamentable de todos haya sido su resistencia a colocar sus libros en las vitrinas de la librería. De carácter de la literatura y sus tesis jurídico-filosóficas, imprime apenas de cada uno 300 ejemplares, buena parte de los cuales viajaron al extranjero, siempre para regalar. Es probable que la primera haya tenido una mayor difusión a través de la revista universitaria, que era la revista de San Marcos, que se imprimió hasta el final del periodo de Lenin. Y luego, cuando la universidad fue cerrada por las medidas de seguridad, se interrumpió esa publicación y ya no se restableció nunca más. Pero existió justo desde que Ribagüero hizo su tesis en 1905 hasta que terminó el gobierno de Lenin. Esa revista era muy leída, no solo la leían en la universidad, contenía los reportes universitarios, pero también los documentos internos de valor académico. Y esta revista, que tenía un tiraje más grande, reprodujo la tesis completa, de tal manera que mucha gente que no podía haber tenido la tesis en sí misma la podía tener la copia de la revista.
De manera sistemática, Ribagüero se negó a vender sus libros, a distribuir ejemplares en lugares públicos, incluso y a pesar de haber recibido interesantes ofertas tanto de venta como de reimpresión por casas editoriales en España y en la Argentina. Por lo menos porque hasta donde yo recuerdo. No he querido poner nada de este señor. Una vez permitió que la editorial milanesa Fratelli Treves imprimiese un folleto en 1937, pero ya me he referido a eso en otra parte. Aparentemente fue un canje para que le aceptaran publicar ensayos de Carlos Bermúdez Lagos. También permitió la reproducción de un comentario a la segunda parte de los comentarios reales, que son en realidad unas pocas páginas que forman parte de la historia en el Perú, en una edición masiva para comentarios reales de 1940, que es la que generalmente se tiene aquí. Aparte hay una española que contiene el examen de la primera parte. Esta vez para contribuir a la circulación del libro de Garcilaso, que requirió una especie de prólogo, por lo que no cobró además dinero. Fuera de su vida salmarquina, Ribagüero no realizó ninguna obra de trascendencia social e intelectual de la magnitud y el perfil de lo que aquí se ha expuesto. Y después de muerto, vieron la luz esos paisajes peruanos, esas notas de viaje de estilo modernista que redactó durante el regreso del viaje a los Andes en 1912 y que luego de mucho corregir diera apenas por fragmentos al Mercurio Peruano, una revista fundada por el AUNDE, por fragmentos en un lapso de tiempo muy especial. Y sin saberlo, los recuerdos de viaje que nunca quiso publicar en el libro y que él mismo no consideraba dignos de mayor futuro, son ahora la obra de Ribagüero, la única que se ha salvado del más triste de los olvidos. ¿O es que estamos a tiempo acaso de algo más que el mero recordar? Ribagüero, sea como fuere, llega a la estación de los desamparados. Sus amigos deben comentar la emoción de contarse entre los pocos criollos de Lima que conocen la tierra de Lima. El mayordomo, algo ajustado por el peso, descarga las maletas de su señora. Y en alguna parte, en medio del equipaje, las notas de viaje tomadas desde el colegio de los padres salesianos del Cusco esperan llegar al despacho del escritor. Muchas gracias. Bueno, primero necesitamos algo muy importante, que es saber la hora. La hora es fundamental. Ya, entonces tenemos unos 20 minutos, unos 25 minutos que podemos aprovechar para que ustedes puedan hacer las intervenciones que deseen. Allá hay un micro que lo puede administrar como sello, igual que ese tiene un cable muy largo, recuerdo, porque la doctora Rivara, que pasa escala, se lo subí quizás para la sección de la Sociedad de Filosofía. Y si es que hace falta, si tiene una voz muy delicada, se puede alcanzar el micro si deseas usar. Sí. Doctor, yo creo que no es necesario, pero si quieres que no digas su forma. Gracias. Primero que nada, felicitaciones por esta conferencia que nos hace, para muchos que no conocemos sobre el abuelo, nos hace conocerlo por primera vez. Yo tengo referencia del abuelo, obviamente, por mi hermano, por el círculo que se habla, que incide por respecto a tradicionalistas. Yo tengo dos preguntas, no sé si están relacionadas. Una quizás sí con que me ha venido a la cabeza ahorita. El primero es el siguiente. Tendrá que ver algo el hecho que el profesor Ribagüero haya donado esa extensión de terreno para la Universidad Católica. Estará relacionado con el hecho que quizás en San Marcos, ya como usted menciona, no fue como catedrático adjunto, no tuvo la relevancia, más bien de importancia y eso lo haya descorazonado un poco y haya visto que más que darle ese terreno de los problemáticos a San Marcos, era mejor ya donarlo a una nueva universidad
devenir, en el posible devenir, con la no recepción y la posibilidad que él adquiera algún cargo público de renombre, posiblemente en la presidencia de la República. ¿Hay algo de eso? Y sí, esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Es sencillo contestar. Primero vamos al asunto del terreno. En realidad, yo no recuerdo nada que me sugiera que mi abuelo estuviera resentido con San Marcos, no me dejaron de dar clase. Es así, es un aspecto trágico de su vida, ¿no? Estuve por anotar en este texto impreso que Víctor Andrés Belaúnde sí fue profesor muy rápido, fue profesor de filosofía moderna. Y no quisiera decir nada que pudiera ser oneroso para sus descendientes, ¿no? Pero cada personaje tiene sus propios méritos, ¿no? De pronto a Víctor Andrés Belaúnde habría que revalorarlo por lo que hizo un tiempo posterior, ¿ya? Yo creo que eso sería lo más honesto. No me gusta decir cosas que luego yo no voy a hacer. Y luego, justamente fue el periodo en el que mi abuelo y mi abuela se volvieron amigos. Seguramente él se había sentido un poco inquieto, quizá, por esto. Pero aceptó con humildad la situación. El hecho de que tuviera que irse de aquí y abandonar la universidad es algo mucho más dramático, tratado de pintarlo con el mayor dramatismo posible, pero debe haber sido emocionalmente mucho peor para las personas que vivieron en esa época, ¿no? Y no quiero especular nada, eso es algo sobre todo lo que pudiera decir es imaginación reconstructora del pasado, y por lo tanto siempre tiene un elemento de arbitrariedad, que justo en ese momento creo que no es conveniente, ¿no? Pero hay algo muy extraño, que justo dieron un curso para el cual había un profesor que no decíamos mucho después, hasta le podrían haber inventado un curso. Pero bueno, el hecho es que mi abuelo no dictó las clases, pero eso no generó en él amargura alguna en la universidad. El presidente Leguía, dándose cuenta de que la historia lo iba a juzgar mal por haber apartado a mi abuelo de la universidad voluntaria o involuntariamente. Estoy seguro que eso Leguía tampoco lo pensó mucho. Y gracias a unas presiones de Sánchez, de José Alberto Sánchez, que aún no odiaba a su antiguo benefactor, se le ofreció a mi abuelo beneficios en la universidad. Primero se le dio el título de investigador oficial de San Marcos para trabajar en archivos de India. Eso era un título simplemente, porque en la realidad mi abuelo no percibía ningún sueldo por eso y tampoco iba a investigar nada. Simplemente el hecho de que él vivía en Italia no tenía por qué investigar nada. Pero era un reconocimiento a la que esa persona creía. Era una persona extremadamente famosa, con un reconocimiento extremadamente elevado, y justamente su país era el que menos había tomado en cuenta. Entonces había dedicado todo ese inmenso trabajo de 20 años de su vida. Pero bueno, no quiso recibir beneficios de guía de otra índole. El rumor de que le querían dar el doctorado a San Marcos, conforme iba avanzando además la década y toda la situación se iba poniendo más difícil, se requería una personalidad como él, con su prestigio intelectual, para que pusiese orden de manera no violenta en el mundo universitario. Sin embargo, mi abuelo no aceptó nada. Y cuando él se bajó para venir para acá, lo cual parece que sucedió por razones que tienen que ver con su herencia, pero no con San Marcos, cayó el régimen de Leguía, y cualquier cosa que le pudiera haber ofrecido, que es incierto, finalmente no se produjo, hubo cambio de gobierno. Sin embargo, luego, fue llamado a la universidad, fue profesor un periodo de tiempo relativamente breve. Y esto me permite ver lo del terreno, ¿no? Pero nunca tuvo resentimiento con San Marcos por razón de haber sido un profesor. Finalmente, cuando regresó, después de la caída de Leguía, que no fue porque Leguía cayó, sino porque se volvió un pariente y quería que por su herencia, él regresó acá y automáticamente fue incorporado a la Universidad de San Marcos como profesor. Se le volvió a escribir la cátedra que ya tenía, y por supuesto ahí no lo pusieron de adjunto, ¿verdad? Sino que al segundo ya estaba dictando clase. Y se retiró aparentemente porque
estaba disgustado que se había suspendido a Víctor Andrés Belaúnde en la enseñanza, queja de los alumnos. Los alumnos comenzaron a tener capacidad de tachar a los profesores y les parecía que Víctor Andrés Belaúnde no preparaba bien las clases. Entonces, las quejas eran solamente para Belaúnde y además no eran por razones políticas, sino para hablar de que ser honestos. Tengo la obligación de ser honesto ahorita, no me parece que la deshonestidad no cabe en el trabajo académico. Al parecer, Víctor Andrés Belaúnde se incorporó a la universidad y no estaba dedicando el tiempo suficiente a sus clases. Entonces, los profesores no estaban felices con eso y a eso se reduce todo el problema. Entonces, Rivabuelo se incomodó con eso. Ahora, existe una leyenda urbana, seguramente verdadera, por la cual a comienzos de los años 30, un grupo posiblemente de estudiantes apristas se burlaron de él en la universidad y lo empujaron contra la pileta del patio de letras. Ya no sé si se cayó o no se cayó dentro de la pileta, ¿no? El chiste completo es que se cayó en la pileta, pero es inverosímil, ¿no? Porque digamos, la pileta no es tan grande como para que el vuelo se haya caído en medio. Pero sí es posible que le hayan faltado el respeto y le hayan dado un empujón a la altura de la pileta. Desafortunadamente eso no está documentado en ninguna parte. Pero ¿cuántas cosas no están documentadas que son ciertas? ¿No? Por ejemplo, Javier Prado vivió teniendo relaciones sexuales con una mujer que era casada, su esposo se encontró infragante y murió a balazo en la cara, ni siquiera en la cabeza. Infelizmente alguien ha recogido esa historia y la ha hecho pública, porque la verdad es que es bueno conocer el pasado, independientemente de cómo se resuelve el pasado con nosotros. Yo creo que cuando el pasado pensado con seriedad siempre nos hace un favor, nunca está en nuestra contra el pasado. Después, respecto de Sánchez Cerro, respecto a la Universidad Católica, la verdad es que le llegó su dinero porque a raíz de este episodio que he tratado de resumir, se incorporó a la Universidad Católica y en ese momento, en ese periodo de la historia, la Universidad Católica estaba comprometida militantemente con el catolicismo, cosa que ha dejado de ser cierta después. Pero en ese momento la Universidad Católica era católica realmente, y siguió siendo católica bastante tiempo más. Yo no la conocí cristiana, pero sí fue cristiana hasta los años 60, hasta después del concilio, me parece que la modernizó el padre Mario, y él fue quien la descatolicizó. Eso como también es cierto históricamente, no me dejaré mentir, no estoy aprendiendo nada con eso. Entonces, Rivabuelo, pensando que la universidad tenía un compromiso con el catolicismo, y él teniendo uno por su cuenta, pensó que era un buen uso de su dinero, ya que no estaba desarmado dejar el dinero de la Universidad Católica. Además, eso era bajo el presupuesto de la Universidad Católica y los documentos testamentales así es como es que si la Universidad no es católica no debería tener su fortuna. Pero todo eso escapa al ámbito del interés. Y sobre Sánchez Cerro, él nunca tuvo ambición de nada y después no le caía bien Sánchez Cerro, la verdad es que pensaba que era una especie de una forma posible de democracia, pero finalmente logró arreglárselas con Sánchez Cerro o con su sucesor. Rivabuelo fue muy generoso con el partido de Sánchez Cerro, le dio al partido de Sánchez Cerro a lo largo del tiempo como usufructo una casa que era la casa de los Higgins, en el de la Unión, en la calle Espaderos. Eso es todo lo que tengo que decir sobre Sánchez Cerro. Rivabuelo nunca tuvo interés en los públicos, a pesar de que se le dio más de uno, porque fue alcalde de Lima, fue canciller. Sí, doctor, muchas gracias por la disertación que nos ha dado. Y bueno, también acotar de lo que dijo de San Marcos. Una vez me pidieron un curso a hacer una bibliografía de historiografía peruana sobre un personaje medio Rivabuelo. Las pocas fuentes que encontré decían que Rivabuelo también se alejó de San Marcos y más era católico, una cuestión católica, porque dijo que, según lo que leí, decía que San Marcos parece que ya está en estado de ateísmo, de comunistas y apristas, y que ya viene abiertamente anticlerical. Y bueno, usted tomó la noticia de Sánchez Cerro, bueno, yo hago mi esposo algo porque mi profesor, el profesor Morosini, que en paz descanse, había sido incluso secretario de Luis Alberto Flores, el famoso segundo de Sánchez Cerro que fue el partido de la Unión Revolucionaria. Bueno, y algunas cosas de Rivabuelo, pues, o sea, como no hay un encuentro entre Rivabuelo y la obra completamente vital, y tenía a veces unas ciertas simpatías por él, que decía que Sánchez Cerro era nuestro caballo cuando cayó leía. Algo así, leí una vez. Lo desconozco. Claro, eso lo comento. Pero sí tenía un mal concepto de Sánchez Cerro, bueno, digamos que lo veía muy mal. Bueno, más adelante, eso me
Pero eso sí, créanme que también me llama igual la alegría, quizá por la misma razón, porque creía que era el proceso de democratización de la sociedad era, digamos, destruía las condiciones objetivas para llevar a cabo la visión del país que tenía. En realidad, esa es la razón del fondo. Quisiera dar una cuestión, no sé si esto tendrá que ver con lo que hablaba de especulaciones mías, pero también usted sabe mejor que yo tal vez que el abuelo por un tiempo simpatizó bastante con movimientos totalitarios en Europa en los años 30, muy comunista, y en su acción con la guerra civil, supo que algunos conocidos suyos fueron, o gente con la que fueron asesinadas. Claro. Personas con las que tenía cariño, que es familiar. Claro. Una familia, pero González, su familia es bueno, fueron fusilados y propiedades saqueadas, eso del contexto de la guerra civil, bueno, y Sánchez Cerro como que deriva hacia el fascismo por un tiempo, incluso llega a simpatizar directamente con la Falange. Que estaba revisando periódicos, algunos hay conversaciones, dice el discurso de Sánchez Cerro elogiando a la Falange española, el movimiento franquista, la guerra civil en contra de los nacionales, y no sé si esto tenga que ver porque tal vez su figura, a pesar de ser en la Casa de Romero, la documentación referente abiertamente a esos temas, como que no es muy público. Solo algunos investigadores españoles han recogido algunas documentaciones sobre el Romero, diciendo la Falange lo que necesita el Perú, o que estuvo visitando España en el año de la Victoria, aunque dicen que estuvo en el desfile de la Victoria de Franco, pero porque él quería el restablecimiento de la monarquía, entonces restableció el rey, se molestó y se fue. O sea, esa es una historia de sí misma. Curiosa, eso me llamó la atención. Él hizo todo un viaje apoteósico, comenzando por el Japón. Primero fue a California, visitaron unos amigos que eran hispanistas, después fue a Japón, luego visitó la corte del Manchuria. Todo eso parece una locura, pero es cierto. Después, si mi memoria no me engaña, conoció Pekín y luego hizo un viaje por barco para entrar por el canal de Suez, y ahí fue a la Tierra Santa, porque en esa época era muy religioso. Así que fue de peregrinaje a la Tierra Santa acompañado por un agente japonés, un príncipe, un conde de Japón que lo acompañó hasta ahí, hasta la Tierra Santa. Después fue a Italia y ahí tuvo una reunión con el rey no legítimo, digamos, pero él fue a visitar a don Alfonso y conversó con el Papa, porque además todos estaban, digamos, es muy difícil, ha pasado mucho tiempo y además tenemos una visión muy distorsionada del pasado que nos impide la empatía. Justo ayer estuve en la librería donde generalmente me proveen folletos antiguos. Uno no puede conocer lo que no es capaz de amar. Eso no quiere decir que uno se va a comprometer con todo lo que no son, sino que uno se compromete con el espíritu de la persona. No se compromete con sus hechos. Lo cual, simplemente porque eso no es posible en sentido estricto. O sea, yo no nací en esa época, ni mi madre había nacido. Una muy antigua relación conmigo. Entonces, cuando uno ve el pasado, necesita una cierta simpatía, un cierto afecto, que no implica identificación completa, pero sí la suficiente apertura como para poder gozar de las alegrías del personaje. Y ayer yo le decía eso a una persona comentando cómo colecciono los libros de González Prada, cuyo concepto ustedes habrán notado no es tan positivo. O sea, soy capaz de tener afecto por González Prada en la medida en que es parte de la historia del Perú, no solamente que para que vean, y eso lo hace que me identifique con las cosas que ha escrito, por las que soy una persona completamente crítica, no ni siquiera como profesional de tanto valor, pero por cambio como ser humano y como persona que viaja por el pasado, no puede evitar su concepto de afecto. Y quiero decirle pues, además, respecto a esto del fascismo, no hay que simplificar las cosas. O sea, lo que pasa es que la palabra fascismo se usa de una manera extremadamente negativa. Si usted pudiera viajar con su mente a 1930, la palabra fascismo era usada también en un sentido laudatorio. Es decir, que las personas que no siendo fascistas realmente, en sentido técnico, pero que eran derechistas o de las derechas, decimos en español,
Claro, las editoriales o que eran nacionalistas, lo que sea, que sean fascistas, Sí, la voz. se sentían contentos. Sí, es verdad. A pesar de que técnicamente muchas personas fascistas no lo eran. Pero el hecho es que la historia posterior ha convertido esa palabra en un estigma, no es como en Estados Unidos enseñarle un negro, igual. ¿No? Por cierto, acá nosotros le podemos decir negras a las personas, no es insultante. Para nosotros es simpático, se ve un negrito, un cholo. Y son términos agradables que la gente no ve como depresión, y no hay que dejarse americanizar. Nosotros no asesinamos negros, por lo tanto no tenemos por qué sentirnos culpables de nada. Ni un negro tiene que sentir vergüenza de ser negro, ni un blanco tiene que sentir pena de ser blanco. Son cosas americanas, que hay que dejarlos a ellos con sus conceptos. Pero el hecho es que ellos han vuelto, ellos no, sino la historia ha vuelto estigmática la expresión fascista. Y por eso es que cuando uno habla del pasado tiene que ser muy cuidadoso de hablar con pinzas de quién era fascista de verdad y quién no, porque emocionalmente uno atribuye una serie de cosas demoníacas al fascista. Entonces no piensa que si alguien era fascista o tenía simpatía por el fascista, era un monstruo moralmente hablando. Lo cual además, para comenzar, en principio no tiene por qué ser cierto, pero un monstruo puede ser liberal, puede ser republicano, puede ser comunista o puede ser fascista. ¿No? La monstruosidad moral no está ligada con una pertenencia política. La pertenencia política tiene una traducción histórica, social, que puede ser buena o mala, eso sí es distinto. Pero la persona no tiene por qué ser buena o mala por tener esa herencia o no tener. Por eso me han dicho que por ahí como que esa parte de documentación no la hacen tan pública de la web. No sé si es verdad, me dicen que está bien oculta. Eso no sabemos, pero la verdad es que lo que uno puede saber de manera directa, leyendo las cartas que el Instituto de Rivabueno ha publicado, es lo suficientemente, digamos, es suficiente para mí que he podido hacer estos trabajos gracias a que he podido ver esa documentación con mucho detalle. Están en las cartas con Luis Flores, por ejemplo, son elocuentes, uno ve las diferencias entre la posición de Rivabueno en relación con el capital, que era lo que lo distinguía del fascismo. Técnicamente hablando. O sea, yo no diría de Rivabueno que fue fascista. Él apoyó todo lo que le parecía que era contrario a un proceso histórico que a él le parecía que era especialmente desagradable y que él creía que era satánico. Él creía eso. De joven él pensaba que eso era que esa perspectiva era que todo lo internacionalista atentaba contra la política sana, que todos los pueblos tenían derecho a tener su nación, que la nación era un derecho de naturaleza como tener una familia, como tener un apellido, y que el internacionalismo destruía algo que era básico en la comprensión humana, que era la adherencia a una nación. Y por eso el internacionalismo, fuera liberal, fuera comunista, fuera cualquier otro, lo consideraba mal, eso desde joven. Pero eso no tiene nada que ver con ser fascista. O sea, no puede ser nacionalista, pero ser fascista. O sea, eso sí, todo fascista debería ser nacionalista. Pero, por ejemplo, el presidente Maduro es nacionalista y no es fascista, es tremendo. El régimen ruso es nacionalista, no es fascista. Entonces, eso simplemente aclarar que no era. Primero me pidió la palabra. Bien, me ha gustado mucho la exposición y quiero hacer un comentario relativo a esta tesis de Rivagüero de plantear la idea de la identidad basándose en un pasado previo al cual yo llamaría, por su carácter espontáneo, es un pasado pre-reflexivo, o sea, un pasado que no se piensa a sí mismo, sino que surge espontáneamente, tradiciones, formas de ser de una nación, y que en un momento determinado toma conciencia de sí mismo y se piensa a sí mismo como nación. No puedo dejar de relacionar esta idea de Rivagüero con un pensamiento hermenéutico de alguna forma, porque él se está planteando la nación a partir de una reflexión sobre lo previo. Correcto, así es. Sobre una base, ¿no es cierto? La palabra espontáneo ahí a lo mejor no está tan bien aclarada, pero me parece que tendría relación con la tradición. Sí, así es. ¿No? Con la tradición que se van formando en efecto de forma espontánea en todos los pueblos. Ahora, sin embargo, siendo que esa relación se puede hacer, no me queda claro en qué sentido se utilizaba el concepto de proyecto por los otros intelectuales. Porque un proyecto también es sobre una base de algo previo.
se proyecta uno porque tiene algo previo. Pero hablar de un proyecto desde que tiene carácter de crear una nación, parece que es algo que no tiene mucho sentido, al menos para mí, porque la nación es algo que nos envuelve y no algo que nosotros envolvemos o creamos o proyectamos o hacemos. Entonces, ¿en qué sentido se podría haber hablado del concepto de proyecto si no es un proyecto humano? Sino más bien es un proyecto, bueno, crear una nación. Yo quisiera que me... Sí, pues, bueno, para comenzar, le agradezco que me consuele con su comprensión, ¿no? Significa que también los demás me han entendido, ¿no? Yo me he visto en la circunstancia de por un lado, dignificar el lugar donde estoy sentado, ¿no? Digamos, un cierto respeto, una cierta consideración, pero en el sector por otro lado, tengo que, puesto que la actividad es abierta, cualquiera podría pedir la opinión escolar, también quisiera enterarse más sobre un personaje que está en su libro, me dicen que los libros son de cosas sexuales, lo único que no tienen hígado, no tienen páncreas, solo tienen sexo. Pero en fin, el hecho es que tenía temor de que no se pudiera comprender algo básico, ¿no? Digamos, desde el punto de vista filosófico-político, es esta idea de que el concepto de nación tiene un sentido tradicional, un sentido no moderno, la palabra nación, donde nación significa el grupo de personas con características comunes, que son de diversos tipos, pueden ser étnicas, religiosas, culturales, familiares, etc. Y que se reconocen en una cierta historia compartida. Ese es el uso de la palabra nación que está en el artículo peruano de la época colonial, donde se habla de las naciones de la selva, se refiere a que hay grupos humanos que tienen identificación, criterios de identificación y pertenencia diversos, que tienen lenguaje diverso, hasta un biotipo distinto, que fabrican cacharros, tejidos de distinto tipo y que además se reconocen como distintos entre sí. Entonces se habla de que tal fue reconstituir una nación y se decía nación española para referirse a los que pertenecen al mundo español y que eran regidos por ley española, y también se podía hablar de naciones refiriéndose a los pueblos indígenas. Pero curiosamente ya desde la colonia se podía hablar por ejemplo, existía la nación española, pero refiriéndola a los que vivían en el Perú. No existe, que yo recuerde, nación peruana, pero sí hay, por ejemplo, españoles negros. ¿Cómo puede ser eso? ¿No? ¿Cómo un español puede ser negro y no ser perteneciente? La nacionalidad tiene que ver con el sentido de pertenencia. Cuando a veces uno habla de la nación española en el sentido pre-moderno, puede significar todo el imperio español, desde dos Sicilias hasta Filipinas. Todo el que forma parte del imperio español pertenece a la nación española, porque hay algo que lo reúne, que es la corona. En ese sentido, nación es un término analógico, ¿no? Que se puede aplicar tanto a una tribu como a un inmenso imperio. Pero ese no es el sentido que está aquí en discusión. Cuando Ernesto Renan se hace la pregunta ¿qué es una nación?, en realidad está inquieto porque ha aparecido en el vocabulario moderno la palabra nación para significar un país sin rey. Entonces eso es lo que se inventó, lo que se llevó a cabo con la instauración de las ideas de Rousseau y de la enciclopedia para constituir la Revolución Francesa, en su proceso. Antes de decir Vive la France, se entendía que los que eran adherentes del rey estaban todos reconocidos. Y luego se pasó, una vez que no hubo rey, porque el rey no era lo determinante de la adherencia y la pertenencia, se sustituyó por un concepto abstracto, el concepto de nación. Entonces, cuando nación es interpretada a la manera tradicional, no moderna, siempre significa el grupo al que yo pertenezco, la historia donde yo he salido. Pero en esa historia, si yo vivo en Francia, están todos los reyes de Francia,
pensar que la monarquía es parte de la nacionalidad francesa, que esa es la bandera de todos los partidos monárquicos que hay en Europa. Hay en la República Checa, en Austria, en distintos países hay partidos nacionalistas que consideran que la monarquía es parte de su nación en ese sentido premoderno. Entonces la pregunta es, ¿y cómo hacer para eliminar esta carga que arrastra el concepto de nación que viene del pasado? Vamos a crear un concepto de nación para ciudadanos, donde el ciudadano es un concepto moderno de una persona que no tiene adherencia. O sea, una persona que no tiene apellido, que no tiene familia, que no decide de nadie, que no es de ningún color, que no tiene sexo, que no tiene edad, que no tiene educación, nada, que simplemente es un átomo jurídico. Ese átomo jurídico tiene como patrimonio fundamental solamente una cosa, que es la libertad. Entonces, cuando dos o tres o más de estos se juntan, generan una asociación en la cual todos los aspectos que he mencionado antes, de raza, familia, religión, historia, etc., todo eso queda suprimido y es reemplazado por la libertad. Y la libertad es un mecanismo de agrupamiento lo suficientemente sólido como para constituir políticamente naciones. Naciones cuyos miembros son solamente estos personajes metafísicos, que todos sabemos que no existen, que ni siquiera los que han inventado esta teoría creen en ella. ¿Cómo le regreso a un ciudadano? Bueno, no puedo tener su imagen. Ese señor no tiene foto. Entonces, Renan es famoso, y Renan, que es el padre del filósofo González Prada, ¿no? y por lo tanto también de Javier Prada, pensaba que había que reconstruir este concepto de nación para que quede claro que una nación puede ser formada por ciudadanos y no por otra clase de personas. Y los ciudadanos son aquellos que pueden libremente ser parte de la nación y también pueden libremente desarrollarse y cambiarse de nación. Es que pueden disponer de sí mismos políticamente sin tener una adherencia particular. Que lo que suelda la unidad política es la libertad. Y por eso cuando se pregunta qué es una nación, la respuesta se la puede imaginar. Francia es una nación que está formada por todas aquellas personas que les gusta vivir en Francia. Y obviamente es una manera de ver una nación que es muy infeliz desde el punto de vista conceptual. ¿Cómo la gente puede creer eso? Claro, la verdad es que si yo le preguntara a un niño de la primaria si es ciudadano, me va a decir que sí, ¿no? Pero eso es porque nunca lo ha pensado. Si él algún día tuviera la capacidad reflexiva de pensar si ese concepto tiene sentido o no, seguramente me daría la razón a mí, porque es un concepto vacío, que no está respaldado más que por el mero hecho de que la persona ya se considera ciudadana. Bien, eso es respecto de la nación. Es un concepto metafísico que tuvo su primera locación en la Revolución Francesa y que ahora es el concepto que todo el mundo usa, ¿no? Por eso es que la idea de pertenencia para las personas que tienen esta manera de pensar no es muy importante, porque generan países llenos de problemas. Las personas sí tienen identidades y constantemente quieren reafirmarlo, porque son seres humanos. Todos queremos tener una familia, todos queremos pertenecer a algo, todos queremos tener una historia. Muchísimas gracias por la información brindada, sobre todo a los interesados. Es prácticamente una fuente casi única de información al respecto y eso por lo mismo amerita todas las felicitaciones del caso. Y nuevamente, por lo mismo, quisiera entrar en un punto quizás fundamental en cuanto a lo ya mencionado y comentado. Precisamente este cuestionamiento sobre la nación y la influencia del gobierno sobre este concepto, más que nada, o posible influencia, tanto en su tiempo como en el futuro, / presente, actual, en cuanto a las naciones cercanas. Por ejemplo, para tratar de contextualizar un poco, observamos, por ejemplo, cómo la nación española, constituida bajo sus efectos, vamos a decirlo así, teleológicos como nación, bajo su ethos común como nación, en el momento que la Ley Orgánica del 67 adopta el documento conciliabular Nostro Aetate y genera el relativismo posterior que aniquila ese concepto fundamental en su identidad católica, permite entonces una, entre comillas, alteración relativista cuasi postmodernista de ese fundamento de nación que probablemente, inevitablemente, plantea después reacciones, tanto de uno como de otro lado, por lo tanto, de alguna manera, bueno, en fin,
cómo manejamos esta alteración de este concepto y nuevamente postulamos qué es nación. Por lo mismo, por ejemplo, es un tema común que solemos debatir, bueno, en mi caso como miembro del Partido Monarquista de Austria, precisamente, de la SDA Schwarzgeldernanz, y por lo mismo observar que este es un punto fundamental del debate. ¿Qué constituye la historia presente? Es en realidad que la definición de historia no es en tanto los eventos del pasado, es la constitución del presente, cómo eso llega a suceder. Y por lo mismo es imposible y absolutamente inconcebible en realidad el romper el concepto fundamental, y no podemos llamarlo historicista, sino el concepto ontológico de la cualidad del ser, inseparable dentro de su esencia incambiante, que representa este marco que no se puede alterar de un momento a otro, como se dice. Es imposible crear una nación peruana. Es una realidad interdependiente entre el individuo y su pertenencia, en todo caso su ethos. Entonces no puede desvincularse de un pasado, entre comillas, que lo llevó a ser su presente. Por lo mismo es imposible romper con la totalidad de la colonia, siendo eso... Es algo que no tiene sentido. Exactamente, absurdo. Es como que los rusos se quieran olvidar que fueron comunistas. Exactamente, es descabellado. Y eso mismo nos lleva al reflejo de la condición humana. La condición humana, su esencia, es una cadena de esencia, por decirlo así. Mi progenie es una continuación de mí en ese sentido. Entonces no puede existir, digamos, a utilizar el término filosófico, sin una causa formante de esa materia. Al tener ese concepto, la pregunta específica quizá es cómo, comprendiendo eso, podríamos evaluar el caso específico de Ribagüero, su influencia dentro del marco tanto local como internacional, local en el sentido de americano, hispanoamericano, en la definición de nación. ¿Qué tanto pudo cogerse esto en tanto tiempo de su vida como posteriormente fuera del Perú? ¿Y por qué quizá podríamos hablar que no se pudo constituir tan precisamente un concepto como el deseado aquí en Perú? Precisamente en parte un poco porque hay tantas naciones, entre comillas, en Perú, viendo todos los distintos ethos que existen simultáneamente y que es casi imposible a conglomerarlos bajo una sola unidad, en este caso. Digo, más que nada de naciones, como bien se mencionó. Y por lo mismo también, cómo pudiese, y quién mejor que usted, probablemente el mayor y más respetable conocedor del Ribagüero de todo el mundo, cosa que no dudo en absoluto, cómo pudiese él, y sé que es un poco difícil ponerse en la mente de otra persona, pero quiero que usted para quizá entender cómo hubiese pensado él, de esta literatura, de esta literatura vinculada al concepto de historia, como se mencionó en tan ilustre lecture, precisamente de a partir de los 50 en adelante al presente, cómo lo pudiese haber contemplado, en qué refleja el espíritu humano dentro de todo esto, qué es lo que nos lleva a entender esta literatura postmodernista a lo que es el hoy, qué habría él tomado, no sé, uno diría, pues habría llorado quizá descontroladamente ante ver lo que sucedió, y quizá qué bueno que no llegó a vivirlo, hubiera sido quizá un último, como se dice, clavo en el cajón. Y finalmente, en cuanto a eso, una cosa que no pude dejar de quitar, la mención que se hizo a Fichte. Inevitablemente eso siempre, a los que conocemos a Fichte, nos deja un poco de pensamiento, y sobre todo quisiera de repente, aunque sea muy brevemente, escuchar qué es lo que hubiese querido usted agregar al respecto. Muchísimas gracias. Con esto terminamos. Bien, bueno, esta es extremadamente breve, como otra porción. Una de las condiciones básicas de la Convención del Hombre es la aceptación de su finitud. Es una nación para alguien, digamos, simplemente para hablar de historia conceptual, la palabra nación, como la usaría una persona común y corriente que no quiere transferir ese concepto en un sentido metafísico, presupone que la nación es un ser, que tiene una forma de existencia que es limitada. Un día
puede terminar. Entonces, las naciones son seres orgánicos, pueden nacer. No digo que sean orgánicos en un sentido fuerte, ni siquiera yo estoy seguro de que sea así, pero sí que deben entenderse orgánicamente. Que la manera orgánica de ver la sociedad es más razonable para la sociedad que alguna forma noble. Es decir, que de pronto la forma orgánica de entender la sociedad no es la más exhaustiva, ni es la que le hace más justicia a los estados, pero sí es la más práctica. Es decir, cuando la entiendo como un organismo, hay una metáfora, ¿no?, de conservación y cuidado, ¿no? Así como cuando tengo mi mascota, sé que no lo puedo patear, que no le puedo dar de comer polidor, ¿no?, que no lo puedo hacer apoyar con una camioneta, sino que debo darle de comer, que lo debo llevar al veterinario, que lo puedo bañar. Es cierto que viendo así a la mascota, quizás esté significando mucho lo lindo de la mascota, que yo tengo muchos animales, no les ve que las mascotas son seres extraordinariamente complejos. Pero esta forma sencilla de conservación y cuidado es lo básico para que la mascota siga estando conmigo todo el tiempo que sea posible, puesto que la mascota igual morirá algún día, así que no merezco yo primero. En el caso de mis mascotas estará así, yo moriré y mis mascotas no morirán después. En el sentido de una metáfora biológica que es muy útil para comprender qué hacer con una sociedad, cuidarla como si fuera un organismo y ver que la gente sea feliz, que no pase bien, y ver la manera de impedir que la sociedad se organice, se integre, se vuelva enferma. Se vuelve enferma cuando la gente se pone violenta. Entonces hay que tratar de que la gente no se ponga violenta y hacer todo lo posible para que la gente sea luchosa. Y para eso tengo que poder entender a la gente sobre la base de aquello que la constituye como parte de un destino, de un horizonte común, de bienes compartidos. Si hago de cuenta que ese horizonte común no existe y pienso que va a hacer a la gente feliz de una manera individual, lo más probable es que le dé a este organismo viviente de la nación el mismo trato que doy, que daría a una mascota a la que yo le diera ningún cuidado, que la tratara como si fuera un ebrio, como si fuera un objeto no animado, sino orgánico. Cuando trato un ser orgánico de manera descuidada, lo que pasa es que el objeto bueno, ¿sabes? Lo mismo pasa con la sociedad, la sociedad se perece. Entonces, tengo que hacer todo lo posible para que no perezca, pero eso sí, admito que puede perecer. Es decir, que algún día puede dar una enfermedad que está fuera de control y va a morir. También las sociedades pasan por eso. Nosotros tenemos un compromiso ontológico, correctamente bien dicho, tenemos un compromiso ontológico con aquello a lo que pertenecemos. Razón por la cual debemos, incluso moralmente, tener atención respecto a aquello que nos pertenece y qué cosas hacer para que nos pertenece continúe, porque eso que continúa es también de los organismos. Nuestra vida es vegetativa respecto de ese organismo político. Si el organismo político desaparece, nosotros llegamos a tener una clase de vida que en este esquema sería una vida imitativa, tendríamos la vida de otro, ya no tendríamos nuestra propia vida. Para continuar con nuestra propia vida, políticamente hablando, tenemos que conservar el organismo del cual nosotros somos parte, lo cual significa comprenderlo históricamente, conocer su geografía, conocer sus tipos humanos, ¿no? Por ejemplo, saber cuáles son los colores que son más representativos, cómo es el clima, una serie de cosas que parece que no tuvieran importancia. Voy a poner un ejemplo banal porque es tarde y no podemos quedar. Recuerdo que un día estaba en una tienda del centro de Lima y le pregunté a la vendedora por qué siempre vendía polos tan grandes. Los polos que usted vende siempre me quedan hasta la rodilla, ¿no? Si yo fuese mujer me podría llevar de vestido, pero lamentablemente soy un caballero, no me puedo poner eso, porque me debería pedir. Quizá usted debería vender también, digamos que tal vez haya mucha gente interesada en esta ropa, pero quizá haya más gente interesada en la ropa que me queda a mí también. Entonces, lo que me contestó esa mujer, quizá puede ser ilustrativo, dijo, mire, lo que nosotros vendemos la ropa estándar. Eso quiere decir, vendemos la ropa promedio, de los usuarios promedio de su tiempo. Lamentablemente, si usted va a la lechería del estanque, le hubiera dicho, compré. Como estábamos en el centro de Lima, y ahí todas las personas sistemáticamente se van moviendo de tamaño, hasta casi todas las personas tienen estatura hasta las chiquitas. Todavía ahora son más chiquitas. En mi época eran del tamaño. Digamos, siempre he sido un poco chiquito, ¿no? Pero nunca tan chiquito. Nunca demasiado chiquito. Pero el hecho es que ahora, en el centro de Lima, las personas tienen un tamaño
parece a mi tamaño. Es decir, que si hubiera poner un promedio, quizás no llegaría al 1,70 m. Las personas comunes que caminan por ahí. ¿Cómo el polo puede tener un metro, puede ser para partir de 1,80 m? No sé. Además era el único tamaño que había. O sea, no existía el otro tamaño para probarse. Cuando yo he ido a París para probar, existía mi talla, existía el largo de mi brazo, existía el largo de mi cintura. Quiere decir que hace la ropa para que la gente normal vaya y diga, yo mido así, véndame esto, mírame la cabeza, déme el sombrero. No es, déme el sombrero y ya veo que hago con el sombrero, si no me cabe así, si me queda gigante, me lo usaré de casa. Esa no es la idea. Entonces ahí tienen ustedes, imagínense ustedes la vendedora, ¿en qué momento se han puesto a pensar en los usuarios reales? Nunca. Posiblemente, y esto es lo último que quiero decir, si ella pensara más en quién le va a comprar la camiseta, vendería más. Es decir, el resultado sería que vendería mucho más polo, porque mucha más gente estaría contenta con el traje y no habría tanta gente como yo insatisfecha con el polo grande, que está ansiosa por buscar polo de su tamaño. Esto es hablar metafórica y analógicamente, yo creo que todos entienden bastante bien así. Les agradezco profundamente su asistencia. Esto ha sido un evento que lo hemos hecho en un pero igual el auditorio está en una condición aceptable. Me hubiera gustado que tuviéramos más tiempo para hablar, pero estoy abusando de la generosidad de las personas que utilizan este lugar. Igual les agradezco profundamente su asistencia. Muchas gracias por ser de la presentación. Bien, hasta luego.